Buenas tardes a todos. Soy el profesor doctor Daniel Cravacuore, director de la Unidad de Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes, en la República Argentina. Soy investigador asociado de la Escuela de Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida en los Estados Unidos y presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local. Para mí es un gran gusto salir en esta grabación que hicimos previamente, dada la imposibilidad física de poder acompañarlos allí en Bogotá. Yo en estos momentos estoy en Jaén, en España, en el norte de Andalucía, trabajando en la universidad por 2 semanas, dando un ciclo de conferencias, pero nunca quise dejar de acompañarlos en este seminario tan importante sobre intermunicipalidad, no solamente en Colombia, sino en la responsabilidad de los que trabajamos los temas municipales de ocuparnos de este tema. Mi presentación trabajará sobre los desafíos de la intermunicipalidad en América Latina. Antes que nada, ofrecerles mis redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, con la letra inicial de mi nombre, la letra D, y mi apellido, Cravacuore, para que en cualquier momento puedan contactarme ante cualquier duda, cualquier apreciación que tengan en el desarrollo de sus asociaciones de municipios. Lo primero que quisiera definir en esta exposición es el tema de qué es una intermunicipalidad. Yo trato de definirlo como la articulación de un conjunto de gobiernos locales interconectados e interdependientes con el fin de ejecutar colectivamente una o más políticas bajo el principio de coordinación horizontal y sin la existencia de un principio de jerarquía. Mi definición no es quizás la más clásica en términos de aquellos que suelen ver sobre todo la existencia de una relación jurídica en particular. Yo más bien tiendo a creer que es un tipo particular de política pública, que puede adquirir distintas modalidades institucionales y de gestión. Pero concebirlo como un tipo particular de política pública nos va a permitir identificar la gran riqueza de situaciones que podemos encontrar alrededor del fenómeno. Desde nuestra perspectiva, los elementos constitutivos de una intermunicipalidad son 4, con los cuales tenemos acuerdo prácticamente unánime de todos los que trabajamos este tema en América Latina. El primero es la voluntad municipal para su creación, más allá de otros incentivos. Tenemos en claro que muchas veces organismos nacionales o departamentales tienden a fomentar este tipo de arreglos, pero lo que tiene que haber siempre
es esta voluntad municipal, la voluntad de los socios de una intermunicipalidad. El segundo elemento es la cooperación intermunicipal, más allá de la participación de otros actores públicos o privados. Muchas veces hay algunas confusiones alrededor de esto, pero para que haya intermunicipalidad tiene que haber cooperación de los municipios. El tercero es la búsqueda de resolución de problemas y de carencias comunes, propias o no de las competencias municipales. Yo creo que la fortaleza de una intermunicipalidad va a estar en buena forma justificada en este deseo de resolver problemas puntuales. El cuarto, la maximización de las capacidades de los gobiernos locales. Claramente la intermunicipalidad es sinérgica. 1 más 1 obtiene un resultado superior a 2. Y creo que esta perspectiva es muy útil para pensar este tipo de arreglos desde el desarrollo territorial. Hay otros dos elementos constitutivos que suelen estar en la bibliografía de América Latina y que yo creo que tenemos que relativizarlos. El primero es la formalización jurídica. Obviamente que la formalización jurídica es una condición que potencia una intermunicipalidad. Pero hay casos de intermunicipalidad muy exitosos que no han atravesado este proceso de formalización jurídica. Por el contrario, existen numerosas iniciativas que, habiendo consumido gran parte de sus esfuerzos en el cumplimiento de las normas en términos de la firma de convenios, estatutos, acuerdos legales, sin embargo, no han construido una intermunicipalidad. Además, estaríamos dejando fuera de lugar a un conjunto de arreglos intermunicipales que muchas veces hasta se potencian a partir de que no tienen una formalización jurídica. Porque muchas veces lo que los sustenta fuertemente es esa coordinación interjurisdiccional. El último es el presupuesto en común. Es verdad que la disponibilidad de recursos y un presupuesto en común fortalece una intermunicipalidad. Pero nuevamente hemos visto numerosos casos de intermunicipalidades que en el aporte colectivo, en la colaboración con otras organizaciones, no tienen estrictamente un presupuesto en común y sin embargo han sido particularmente exitosas. ¿Por qué nos interesamos por este arreglo? Bueno, yo creo que primero, y como lo dije antes también, la búsqueda de la escala más adecuada para la resolución de problemas comunes y para aprovechar nuevas oportunidades ha sido uno de los motores del interés en la intermunicipalidad. Creo también que en América Latina la detección del fenómeno del inframunicipalismo, como se usa también en otras lenguas, la idea del gobierno local pulverizado, del pequeño gobierno municipal de quinta, de sexta categoría, que tiene grandes dificultades para cumplimentar su agenda, para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos, va a encontrar en la intermunicipalidad
una forma de resolver ese problema de inframunicipalismo. Creo que otra vía de interés es la necesidad de los gobiernos locales de negociar desde posiciones de mayor firmeza. Y no lo digo exclusivamente por el caso de una asociación nacional de municipios, lo digo muchas veces en el caso de negociar bien en el nivel departamental, bien en la oportunidad de negociar con funcionarios de alguna dependencia nacional o departamental en particular para una parte del territorio. Creo yo que ese sano ejercicio del poder de lobby está en el interés de la intermunicipalidad. Y creo que la cuarta vía en el interés de la intermunicipalidad es la incidencia del discurso planificador que reconoce las particularidades regionales para el desarrollo. Nosotros estamos quizás un poco acostumbrados a hablar de desarrollo local, y en nuestra América Latina, donde el fenómeno del inframunicipalismo, del pequeño número de gobiernos locales que tenemos, encuentra que el desarrollo es más de una escala intermunicipal, más de tipo microrregional que del estricto, ¿sí?, desarrollo de lo local entendido como lo municipal. La intermunicipalidad tiene un conjunto de fortalezas. Primero, construye las escalas territoriales más apropiadas para cada tema de la agenda. Cada tema de la agenda municipal, el tema de la planeación urbana, el problema del transporte, el problema de la disposición final de los residuos, el problema del empleo o de la generación de nuevos negocios, definen territorios distintos. Nosotros, en general, desde las rígidas jurisdicciones político-administrativas, no podemos intervenir sobre esos territorios apropiados, movibles, geométricamente variables, que cada tema nos propone. Tendríamos que pensar que nuestros territorios están muchas veces desarrollados, creados en la etapa colonial o en las etapas de la independencia, con otros problemas en la gestión municipal, con otras tecnologías. Y nosotros nos hemos quedado en estos territorios, pensando muchas veces de manera un poco ingenua que desde el territorio del municipio íbamos a poder resolver todos los problemas. La realidad es que las escalas territoriales tienden a ser más grandes que la escala del municipio. Creo que una segunda gran fortaleza es reconstruir nuestra administración fragmentada. Nuestras administraciones tienen su nivel nacional, sus niveles departamentales, sus municipios, sus alcaldías, sus distritos. Hemos ido fragmentando territorialmente a la administración. Y llega un punto donde es necesario reconstruirla, rearmar esta administración fragmentada. Creo que otra fortaleza es una metodología innovadora para gestionar recursos. Hay recursos que están muchas veces disponibles para un conjunto de municipios, que los recursos disponibles muchas veces en un municipio son escasos, pero cuando yo los empiezo a sumar
los de otros municipios empiezan a tener una escala que las torna más interesantes. Una cuarta vía para mí de estas fortalezas es el impulso de las capacidades territoriales. Muchas veces somos particularistas en lo territorial. Miramos exclusivamente con el prisma de nuestra jurisdicción político-territorial y lo que no estamos viendo es que la sociedad muchas veces actúa sin pensar en la rigidez de nuestras jurisdicciones político-administrativas. Y esas capacidades que están latentes en los territorios pueden encontrar su escala más óptima en la intermunicipalidad. Una sexta fortaleza es el incremento del poder de negociación territorial, este ejercicio sano del lobby que los territorios deben realizar. Y por último, yo creo que en una América Latina que muchas veces carece de información fiable para los procesos de toma de decisión, la intermunicipalidad puede ser esa escala territorial más apropiada para construir esta información. Por supuesto que el arreglo intermunicipal va a tener que luchar también contra un conjunto de debilidades o de dificultades que presentan nuestras sociedades. Por ejemplo, como decíamos antes, el inframunicipalismo. Tenemos una enorme cantidad de gobiernos locales que difícilmente pueden cumplir con todas sus competencias. Ni que hablar de cumplir con todas las demandas que tienen los ciudadanos de esos territorios. Creo que una debilidad que también arrastran nuestras sociedades es el exagerado localismo cultural. La gran rivalidad muchas veces existentes entre un municipio y otro, que a veces puede ser por motivos políticos, por motivos históricos, por motivos culturales, por motivos muchas veces coyunturales, que en aquella situación que ocurrió hace 40, 50, 100 años, pensamos que nuestro vecino es distinto. Y la realidad es que no. Es que somos iguales, que estamos en un mismo territorio, que tenemos los mismos problemas, que tenemos las mismas carencias y que tenemos una gran oportunidad de trabajando juntos de reconstruir ese territorio. Frente a esto, la rigidez de la estructura político-administrativa. No solamente la jurisdicción en términos más territoriales, sino, por ejemplo, que muchas veces los organismos del Estado miran los territorios de manera sectorial. El Ministerio de Salud mira la salud, el Ministerio de Vivienda mira la vivienda, el Ministerio de Desarrollo Económico mira el desarrollo, y no hay cruces entre las jurisdicciones y entre las estructuras. Una debilidad, creo yo también, es creer que la intermunicipalidad es solamente un proceso útil para lo metropolitano. Así ustedes lo tienen regulado en la Ley de Ordenamiento Territorial, donde hay un énfasis en la reconstrucción de este territorio de las áreas metropolitanas. Sin embargo, vastas zonas rurales requieren absolutamente del trabajo intermunicipal. Y por último, la gran debilidad que suele arrastrar nuestra sociedad para fortalecer este instrumento, la desconfianza personal y o política. La imposibilidad muchas veces de poner por encima de cierta rivalidad o de cierta competencia, de poner el problema que vamos a dar respuesta. Hay varios tipos de asociaciones de municipios. Las dos más clásicas son las mancomunidades, donde
la estructuración de lo intermunicipal se va a dar alrededor de un tema exclusivo o de una prestación de servicios única. Yo tengo un conjunto de municipios que deciden hacer una disposición final de residuos sólidos urbanos. Solamente eso. Ahí tengo un tipo de intermunicipalidad. Pero voy a tener otro tipo de intermunicipalidad, que es el de estructuras comarcales, donde la intermunicipalidad va a estar asociada a la mayor coincidencia de las agendas locales. Entonces yo decido trabajar con otro municipio en la política social, en el desarrollo económico, en la cuestión de la vivienda, en la cuestión de la población desplazada, en la cuestión de, eventualmente, de la seguridad vecinal. O sea, son dos modelos distintos. Uno que gira alrededor de un tema, el otro que va a girar alrededor de una agenda. Y un tercer tipo particular, que son las redes de ciudades, que muchas veces están estructuradas a partir de compartir el interés en un tema en común. Redes de ciudades que se dedican a la minería o redes de ciudades que se dedican a fomentar el uso de la bicicleta, o redes de ciudades que trabajan el turismo, o redes de ciudades que comparten algún elemento entre ellas que las hace a ellas interesarse por participar. Habitualmente en este tipo de redes van a primar dos cuestiones: el lobby y el aprendizaje. También pudiéramos ver escalas distintas de intermunicipalidad. Pudiéramos ver la escala metropolitana, la asociación de municipios de un área metropolitana. Aquí es una escala muy interesante que no tenemos que perder de vista, que es una escala que se requiere, porque básicamente son estas ciudades donde se empiezan a hacer indistinguibles los límites de los municipios, donde la gente circula en estas áreas entre municipios todo el tiempo para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Una escala muy interesante es la escala transfronteriza. Esto es la intermunicipalidad de gobiernos locales de distintos países que comparten en común un fenómeno: la frontera, ese territorio habitualmente olvidado, que en el siglo XIX era el territorio del conflicto, era el territorio de la competencia entre los estados, en que nosotros somos de una nacionalidad y ellos son de otras. Sin embargo, esos territorios tienen algo en común, que son siempre territorios marginales respecto de las capitales nacionales, que son territorios olvidados. Y si yo viera las necesidades de un ciudadano de uno y otro lado de la frontera, encontraríamos que tienen mucho más en común que con un ciudadano que vive en una capital departamental o que vive en la capital del país. Después tenemos asociaciones de municipios de carácter interdepartamental, que deben luchar muchas veces con depender de un departamento, del otro departamento. Muchas veces la burocracia se queda en las rigideces del plano político, y no pueden identificar las cosas en común que puede haber en el territorio más de carácter interdepartamental. También vamos a encontrar la escala internacional, por ejemplo, en las redes de ciudades. Nosotros, una red de ciudad clásica es una asociación nacional de municipios, pero también hay
asociaciones de municipios de carácter latinoamericano, como puede ser FLACMA, o de carácter mundial, como puede ser Metrópolis, o puede ser CGLU, ¿no? O redes temáticas, redes de ciudades temáticas, como existen tantas en temas como desde la promoción de la movilidad sustentable, la promoción de la lucha contra el cambio climático, en el desarrollo económico, etc. También hay otro tipo asociativo que quisiera destacar, que hay asociaciones que están solamente integradas por municipios, y recuerden que ustedes que esto estaba en el corazón de la intermunicipalidad, y otras las que vamos a definir como supramunicipales, en la cual está, por supuesto, esta intermunicipalidad, pero al que se suman también muchas veces otros niveles de gobierno, uno o más departamentos, o se pueden sumar también organismos nacionales y aún internacionales. Una cuestión que ha atravesado siempre el debate de la intermunicipalidad es su encuadre jurídico. El debate inicial hacía mucho hincapié en la imposibilidad de la construcción intermunicipal de no mediar una voluntad expresa del legislador. No hay intermunicipalidad si no hay ley de intermunicipalidad. Yo creo que hoy más prevalece la idea que en virtud del principio de la autonomía municipal, que con distintos grados reconocen las constituciones de nuestra América Latina, tiende a existir una potestad implícita de los gobiernos locales para la libre asociación. El pensamiento de que una intermunicipalidad no es exclusivamente un documento escrito ha ido ganando espacio. Obviamente que además tenemos una batería de instrumentos que nos permiten trabajar desde la informalidad en la estrategia intermunicipal. Allí cuando hay una ley que nos los impide, también tenemos que ser suficientemente creativos para dar una respuesta al problema de carácter intermunicipal que tenemos. Pudiéramos entrar en mayor detalle en el tipo de asociaciones intermunicipales en términos jurídicos, más allá de esta formalidad o informalidad. Algunas, en algunos países, son figuras del derecho público, con exclusividad. En otros países también se abre la oportunidad para que sean dentro del derecho privado, por ejemplo, empresas comerciales integradas por 2 o más gobiernos locales. Y también lo que algunos juristas han definido como las formas mixtas. Esto es cuando la intermunicipalidad se encuadra dentro de una ley, pero esta ley no forma parte del ordenamiento general del Estado. Mayor consenso vamos a encontrar en las formas de la gestión intermunicipal. Y yo diría aquí que hay dos grandes modelos. Por un lado, lo que definiríamos como el modelo de la gerencia autónoma. Esto es, un conjunto de gobiernos locales deciden designar a una persona a manera de gerente que se va a encargar de articular la acción de los gobiernos locales. Esto supone un conjunto de gastos adicionales, hay que pagarle su salario a un gerente, eventualmente a algunos colaboradores que tenga de acuerdo a las normas esta gerencia. También existe otro modelo,
que es el de la coordinación delegada, donde un funcionario de uno de los gobiernos locales asume la responsabilidad de la coordinación intermunicipal. Aquí encontraremos también en los distintos países de América Latina distintas modalidades. Hay algunas experiencias que han avanzado en una coordinación delegada de tipo colegiada ante la imposibilidad o el deseo de no elegir a una persona con exclusividad que se dedicara a estos temas. Ahora, en cualquier caso, la pregunta siempre que se me hace es, Daniel, ¿es mejor la gerencia autónoma o es mejor la coordinación delegada? Y mi respuesta siempre es la misma, de acuerdo a la magnitud del proyecto. Si yo voy a tener una pequeña comarca en un área rural, muchas veces habrá cierta imposibilidad material de financiar el costo de una gerencia autónoma. Si yo voy a trabajar en una mancomunidad alrededor de un tema, a lo mejor coyuntural, de un sistema de compras conjuntas, la idea es que no voy a tener que tener una coordinación delegada como segunda opción, sino que va a ser la primera, porque la realidad es que va a ser una coyuntura muy particular, acotada en el tiempo, y entonces no tengo que crear una gran estructura. Distinto de que la gerencia es la dirección de la intermunicipalidad. Suelen primar en América Latina los modelos de un directorio integrado por los alcaldes. Aquí hay algunas diferencias de nuestra tradición en América Latina respecto de otras. Por ejemplo, en nuestro continente suele ser bastante habitual el principio de igualdad de las partes en el directorio de la intermunicipalidad. Un municipio, un voto en el consejo de dirección. Esto no es así en todos los países. Por ejemplo, en casos como Francia, seguramente algunos colegas ya habrán hablado porque es uno de los casos clásicos, tiende a haber un voto representativo de acuerdo al tamaño demográfico en el consejo de dirección. Un municipio grande tiene una cantidad de representantes en la asamblea mayor, esto le genera mayores responsabilidades, pero también le genera aportes de mayor cantidad de recursos a la intermunicipalidad. Creo que un segundo principio que debemos revisar en la dirección intermunicipal es el principio de mayoría o de consenso pleno para tomar las decisiones. Por supuesto que la mayoría siempre es un principio de mayor agilidad. Nos ponemos de acuerdo más rápidamente, pero también el consenso pleno tiene la gran ventaja de que una vez que se arregla, que se llega a ese acuerdo total de todas las partes, fortalece mucho la decisión. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la intermunicipalidad es el estilo de liderazgo político de su presidente, de su representante máximo. Porque se requiere de ese balance entre ese alcalde que lleva adelante la política con una visión estratégica, con una visión clara, que, si se me permite la expresión, arrastra a sus colegas, a sus otros alcaldes, pero también en un líder político que sea capaz de consensuar con sus otros colegas del cuerpo de dirección. Y en este balance está el éxito de la intermunicipalidad. Un tema que muchas veces tampoco es suficientemente adecuado son los recursos
de la intermunicipalidad. Porque en general los presupuestos del Estado lo que hacen es transferir recursos de manera regular hacia los municipios. Pero acá estamos en presencia de una nueva institucionalidad, que es la intermunicipalidad. Yo diría que hay dos grandes fuentes, las no regulares y las regulares. Dentro de las no regulares están los aportes extraordinarios que puedan hacer, por ejemplo, los organismos de cooperación internacional, o que pueda hacer inclusive el propio Estado a través de la estructura nacional o de la estructura departamental. Es clásicamente el aporte de un subsidio para el funcionamiento de la intermunicipalidad. Pero también encontramos algunas buenas experiencias donde los recursos han sido regularizados. En muchos casos, por la vía presupuestaria. Los municipios aportan una determinada cuota, sea mensual, bimestral, semestral o anual, dentro de su presupuesto, que puede ser una cierta cantidad de millones de pesos o un porcentaje de esos recursos, pero también ha habido otros modelos que han tratado de imponer una pequeña contribución a manera de un pequeño impuesto para el sostenimiento de la intermunicipalidad. En cualquier caso, la intermunicipalidad va a requerir recursos, porque hay problemas que resolver. Y para resolver problemas, habitualmente voy a necesitar esos recursos. Y una intermunicipalidad que no tenga claro en esto tendrá una dosis importante de voluntarismo. A manera de balance en América Latina, es un fenómeno relativamente reciente, de los últimos 30 años. Prácticamente existen normas en todos los países de América Latina. Son contados los países que no han contemplado sea mínimamente el tema de la intermunicipalidad en el marco normativo. Sin embargo, hay una poca consideración de la variedad de las modalidades de intermunicipalidad. Es difícil que una legislación identifique las comarcas, las mancomunidades, las redes de ciudades o las tipologías particulares territoriales como lo transfronterizo o lo metropolitano o lo interdepartamental. Yo creo que en América Latina tenemos una grandísima debilidad de las políticas promotoras de la intermunicipalidad en todos los países que lo han hecho. Y si quieren, en la sección de preguntas podemos entrar a analizar algunos de estos casos. Creo que un fenómeno generalizado es la existencia de múltiples iniciativas, pero desactivadas en los hechos. Hay mucha más facilidad para crear intermunicipalidades que para hacerlas ejecutar políticas y llevarlas a un resultado. Hay competencias muy variadas. En Brasil, el asociativismo se asocia fuertemente con la idea de los consorcios de salud y en el caso argentino, en el corazón de la intermunicipalidad está el desarrollo económico y en algunos otros países han estado más volcadas hacia el desarrollo exclusivamente de tipo rural. No hay un patrón único para toda América Latina, sí la idea de una gran variedad en las competencias que ejecutan estas intermunicipalidades. Yo diría que el impacto de las iniciativas es muy moderado, variando bastante entre países. Creo que el arreglo intermunicipal tiene mucho para dar en términos de los procesos
que debemos fortalecer para mejorar su calidad. Y esto me lleva a la segunda parte de mi intervención. En la primera parte hemos trabajado hasta aquí más con la institucionalidad. Vamos a mirar ahora las cuestiones más vinculadas a los procesos. No quiero que esto sea entendido como consejos de mi parte, sino tan solo hacer algunas reflexiones que nos ayuden a todos, a ustedes y también a mí, a pensar algunas de las cuestiones más críticas de la intermunicipalidad. Yo creo que una intermunicipalidad, lo primero que se tiene que preguntar es ¿para qué sirve? Cuando yo no tengo claridad, y esto surge de la planificación, cuando yo no tengo claridad de para qué sirve una intermunicipalidad, yo creo que el arreglo está condenado. Ahora, si rápidamente nosotros decimos, ¿para qué sirve este arreglo intermunicipal? Para resolver el problema de la disposición final de residuos, o para resolver el problema de la población desplazada, o sirve para el desarrollo económico, o sirve para incrementar la producción de los productores rurales más pobres, la intermunicipalidad habrá dado un paso adelante bastante significativo. Cuando hay múltiples objetivos, tendremos que pensar en que si bien esto es muy loable y muy deseable, que no estemos pecando de un exceso de optimismo, de pensar que la intermunicipalidad nos va a resolver todos esos problemas y esas carencias que tiene nuestra población. A manera, yo siempre un poco trato de decirlo con algo de humor, de esos pegamentos que nos ofrecen que reponen o restauran todos los materiales. No tenemos en la gestión municipal instrumentos o políticas que vengan a resolver todos los problemas simultáneamente. Y el exceso de optimismo puede hacernos retroceder inclusive en la construcción de una intermunicipalidad. Por eso, la planificación, la definición de los objetivos internos, esto es, del funcionamiento interno de una intermunicipalidad, los objetivos externos, los que tienen que ver con la sociedad civil, con los ciudadanos, con otras áreas de gobierno, que pueden ser explícitos o pueden estar implícitos, pero en cualquier caso, tenerlos claros. Y yo creo que una gran deuda en nuestra intermunicipalidad es la planificación estratégica de la intermunicipalidad. No para hacer ese plan que quede casi como una fotografía, sino de ese plan que todo el tiempo lo vamos a estar corrigiendo, modificando, porque básicamente lo que estamos haciendo es adaptándolo a las condiciones variables de nuestra sociedad. Sobre el diseño asociativo, yo creo que uno de los grandes problemas a vencer es que en nuestro caso nos hemos acostumbrado en nuestra América a que la delegación competencial para desarrollar un tema intermunicipal es habitualmente de carácter temporal. Yo creo una intermunicipalidad para promover el desarrollo rural, pero el día que me fastidié con mis colegas alcaldes de otros municipios, me retiro y me pongo a hacerlo yo por sí mismo. Esta temporalidad le da una alta variabilidad a las asociaciones de municipios, las hace inestables y entonces le pone un condicionante mayor, que es de un arreglo novedoso, poco contemplado en las normas, dificultoso en términos de gestión, además le pongo un alto componente de volatilidad. Creo yo que también debemos hacer un gran esfuerzo
en el reconocimiento de la realidad del territorio, de cómo es el territorio del problema que yo busco resolver. No se olviden que las geometrías del territorio son variables. Hay problemas que se resuelven en una escala territorial, hay problemas que se resuelven en otra escala territorial. Por supuesto que sobre la dinámica asociativa muchas consultas tenemos por delante. Representación demográfica o presupuestaria o igualdad entre las distintas alcaldías. Hay pros y hay contras en cada uno de estos modelos. ¿Predominio de un liderazgo fuerte que lleve adelante el proceso o una construcción muy consensuada? Porque uno de los problemas que tenemos que vencer es que no podemos reproducir las relaciones radiales que se establecen habitualmente entre los municipios. Bogotá, capital del país, sede del gobierno nacional, se relaciona de manera radial con todos los departamentos de Colombia. Cada una de las capitales departamentales, sede del gobierno departamental, se relaciona muchas veces de manera radial con los municipios de ese departamento. La intermunicipalidad no es una relación radial, es una relación entre todas las partes, de manera interconectada, donde no hay una jerarquía de un municipio sobre otro. Una de las cuestiones que yo creo que también hay que identificar son las condiciones de gobernanza. Y siempre hago esta pregunta: ¿qué perspectiva tienen los actores políticos de mi intermunicipalidad? ¿Qué piensa la DNP? ¿Qué piensa el gobernador? ¿Qué cree que estamos haciendo el senador o el diputado? ¿Qué piensan que estamos haciendo los alcaldes que no forman parte de la intermunicipalidad? ¿Qué piensan los concejales? ¿O qué piensan los políticos de partidos políticos que no están en este momento en el gobierno? ¿Qué perspectiva tiene la sociedad civil de estas intermunicipalidades? ¿Cómo está incluido el tema en la agenda local? Cuando un alcalde va a trabajar en una intermunicipalidad, ¿qué cree la sociedad que se hace en ese arreglo? Y yo creo que en términos de gobernanza, el principal problema es el problema de la invisibilidad política en un sistema centralizado. Documentos de la DNP nos indican que en Colombia hay 49 asociaciones de municipios. Pensemos que son relativamente pocas para un país con un ciertamente elevado nivel de fragmentación territorial como es el caso colombiano. Y este mismo proceso se repite en las 243 iniciativas que ha habido en la Argentina en 30 años, en más de 2.300 municipios, y la cincuentena de casos que se han visto para el caso de las 345 comunas chilenas, y así pudiéramos seguir país por país. El problema es que somos, como arreglo, la intermunicipalidad está invisibilizada. Es algo nuevo, es algo distinto, es otra forma de pensar la administración pública, que sale de las reglas habituales. Y como todo esto genera desconfianzas, incertidumbres, miedos, temores, rivalidades. Tenemos que trabajar sobre una política pública que tiene muchas más dificultades que otras. En términos del financiamiento, la sustentabilidad presupuestaria es un gran tema. ¿Cómo vamos a financiar este tipo
de arreglo interjurisdiccional, ¿cómo lo vamos a hacer funcionar? Si las leyes nos lo permiten o no. Evitar la dependencia del aporte externo. El aporte externo puede ser muy bueno, puede incentivar mucho el trabajo, pero algún día este aporte externo se retira. Y ahí está en juego la verdadera vida intermunicipal. Por eso el aporte externo tiene que ser un aporte limitado a determinadas cuestiones, muy concienzudo en su aplicación. Creo yo que más interesante inclusive es trabajar sobre los fondos propios, sobre la cuestión de ingresos específicos. Si yo voy a trabajar desarrollo rural, que haya algún tipo de política que genere recursos para sostener el trabajo intermunicipal. Con dos salvedades. Que no tengo que perder de vista que el control de cuentas va a ser particularmente riguroso con este nuevo arreglo interinstitucional. Y ustedes saben muy bien lo que significan los organismos de control sobre la vida municipal en Colombia. Y yo creo que la cuestión de la transparencia, muchas veces declamada, pero que la intermunicipalidad tiene muchas veces tantas cuestiones en contra que además eso exige que sea particularmente transparente en su funcionamiento. Creo que también nos tenemos que plantear cuál va a ser la mejor modalidad de gerencia. Si siempre tener una gerencia independiente o si siempre va a convenir algún tipo de coordinación delegada. Y un tema que yo creo fundamental, y ojalá que en 2019 yo tenga la oportunidad de trabajar con ustedes en esto, que es el tema de las rutinas del funcionamiento. Aquel día que 2 o más alcaldes dirán, nos vamos a reunir por nuestro trabajo intermunicipal, y no logren responder cuándo efectivamente se habrán de reunir, qué tipo de actividades deberán realizar, cuando eso quede abierto, empezará a corroerse la intermunicipalidad. Es un elemento fundamental la rutina del funcionamiento. Un tercer aspecto que quisiéramos señalar sobre el funcionamiento es, primero, la diferenciación entre decisiones de tipo más políticas y de decisiones más de tipo de gestión. Creo que es fundamental avanzar en lo que son las comisiones de tipo sectorial, salud, educación, desarrollo rural, urbanismo, movilidad, fortalecimiento de las capacidades de gestión de las propias estructuras municipales, pero también temáticas. Comisiones que abarquen a varios temas de los que caracterizan la agenda municipal. Creo que tiene que haber rotación en el liderazgo. Tiene que haber muchas veces liderazgos fuertes que inicien estos procesos, pero también tiene que haber liderazgos consensuados, donde haya rotación, donde todos se sientan partícipes. Y en esto es fundamental la construcción de lazos al interior de la intermunicipalidad, no solamente entre los alcaldes y los funcionarios de las alcaldías. El intercambio de experiencias entre municipios es uno de los productos más ricos que yo he visto en asociaciones de municipios. Y por último, para hacerlos más eficientes, el intercambio de proyectos. Cuando a mí me hacen trabajar sobre una propuesta de financiamiento para llevar ante un organismo en Bogotá, yo lo que tengo que multiplicar el trabajo, que uno se especialice y que acompañe a los otros municipios, ¿sí?, en un cierto nivel de especialización en la formulación de proyectos.
Estas son las sinergias que tenemos que buscar permanentemente en la Asociación Intermunicipal. Espero no haberme excedido mucho en el tiempo. Espero que mis apreciaciones les resulten de interés y dejo abierto a las consultas que quieran realizarme por las redes sociales, en mi Twitter y Facebook siempre, de la letra de mi nombre, Daniel, y Cravacuore, o en esta sesión de preguntas breves que vamos a tener por Skype en este momento. Muchas gracias por la oportunidad de poder trabajar con ustedes.